Los conflictos entre Rusia y Ucrania vienen desde décadas atrás. Es por eso que repasaremos todos esos acontecimientos hasta la actualidad para responder la pregunta: ¿cuándo se originó el conflicto entre Rusia y Ucrania? Holodomor, la hambruna orquestada por Stalin. Durante los años de 1917 y 1921, Ucrania buscó su independencia batallando en la guerra soviética ucraniana, la cual perdió frente al movimiento bolchevique, dando como resultado que el territorio de la actual Ucrania fuese dividido en su mayoría entre la Unión Soviética y Polonia. Debido a esta distribución, desde 1922 hasta 1991, la Ucrania soviética sufrió innumerables limpiezas étnicas tratando de reprimir su cultura y suprimir su idioma, con el fin de aplastar toda resistencia en contra del régimen soviético y ampliar el control sobre los campesinos. Es así que las autoridades soviéticas tomaron medidas para generar artificialmente una escasez de alimentos que afectó a toda Ucrania durante años. Esto nos lleva a resaltar los años 1932 y 1933, en donde predominó la extrema hambruna que devastó el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania y otras regiones de la URSS, periodo al cual se le denominó Holodomor. Calamidad orquestada por Stalin, el cual ordenó requisar de forma exhaustiva el grano y el trigo ucraniano, dejando las tierras sin semillas y sin dar tiempo a que las personas del campo pudieran volver a cultivar, razón por la cual el Partido Comunista de Ucrania, sin otra opción, solicitó una reducción en las cuotas de alimentos. En respuesta a esto, Stalin mandó al Ejército Rojo a que los reprimieran. Mientras tanto, la policía secreta de Stalin continuaba aterrorizando a la población, realizando inspecciones aleatorias y apropiándose de toda la comida encontrada, considerada como propiedad del Estado. Y si en caso ocultaban algún alimento, esto era considerado como robo y castigado con 10 años de trabajos forzados o sentenciados a la pena máxima. Siendo estos acontecimientos lo que devastaron la vida de millones de ucranianos, provocando que muchos niños quedaran huérfanos, siendo una de las razones por la cual hay tantos rusohablantes en Ucrania en la actualidad. Crimea, la península en disputa. Desde 1783, la antigua Crimea fue anexado al poderoso Imperio ruso, donde se mantuvo comprometida durante años, siendo después de la Segunda Guerra Mundial su momento más sombrío, cuando en 1944 sus habitantes llamados tártaros fueron forzados a dejar sus hogares y despojados de sus propiedades, bajo el pretexto de haber colaborado con las fuerzas nazis de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Y es así como este territorio fue repoblado en su mayoría por ciudadanos de origen ruso. Años más tarde, en 1954, Crimea fue incorporada a la República Socialista Soviética Ucraniana, en donde se mantuvo como oblast, hasta la disolución de la Unión Soviética, cuando fue renombrada como la República de Crimea y formando parte de Ucrania, en donde tras varias polémicas en cuanto a las redacciones de nuevas leyes, la república fue declarada como República Autónoma de Crimea, siendo una parte inseparable de Ucrania. Aún así, desde 1990, la flota del Mar Negro y las instalaciones navales de Crimea estuvieron en disputa entre Ucrania y Rusia, llegando a un acuerdo el 28 de marzo de 1997, en donde se estipula que los dos se dividían la flota y las instalaciones navales de Crimea. Y 2 meses después, se firmó en mutuo acuerdo el Tratado de Amistad Ruso-Ucraniano, el cual impedía que Ucrania y Rusia invadieran el país del otro respectivamente, y se declarasen la guerra. Ucrania logró fortalecerse como un país independiente y tuvo una buena relación con Rusia. No obstante, años más tarde, Occidente iba teniendo un poco de acercamiento hacia Ucrania, pues lo veían como un potencial aliado, algo a lo que Ucrania también aspiraba. Debido al interés de ambos, en el 2012 se realizó un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, algo que en definitiva no le gustó a Rusia, e hizo todo lo posible para que no formaran parte de dicha asociación. Algunos dicen que Putin amenazó al presidente de ese momento, que era Viktor Yanukovych, o llegó a un convenio con él. Así que cuando estaba todo listo para la firma en noviembre del 2013, suspendió el acuerdo. La decisión produjo mucha molestia en los ciudadanos ucranianos y se aglomeraron en la Plaza de la Independencia de Kiev, exigiendo que el presidente firmara con la Unión Europea, y es así como empezó el llamado Euromaidán,
que fue una serie de protestas y tumulto de carácter nacionalista y europeísta, y también apoyaron los sectores ultraderechistas. Esta protesta cobró la vida de 100 personas y continuó hasta el 22 de febrero del 2014, cuando el presidente Viktor Yanukovych huyó de Ucrania. Días más tarde, ante la crisis que vivía el país, Rusia vio su oportunidad y se aprovechó de ello. Grupos armados prorrusos, apoyados por Putin, tomaron las principales instituciones de la península de Crimea y convocaron un referéndum de independencia. Ucrania veía cómo en pocos días les estaba sucediendo cosas terribles. Vieron cómo Crimea, que formaba parte de su país, pasaba a ser dirigida por Rusia. Más tarde, Vladimir Putin reconoció que muchos de los miembros de estos grupos armados pertenecían realmente al ejército ruso. Y por si fuera poco, el ministro de Defensa ruso les galardonó con medallas a dichos miembros por lograr el regreso de Crimea. Incluso Putin, en su conferencia, alegó que Rusia había recuperado a Crimea, una tierra que les pertenecía. Esta situación hizo que se tensionara la relación de Rusia y Occidente, provocando la expulsión de Rusia del G8, que es un grupo de países más industrializados del mundo, y la Unión Europea también reaccionó y dio fuertes sanciones económicas a Rusia, que por cierto aún siguen vigentes. La península de Crimea tiene cierto atractivo para Rusia. Al sur de Crimea se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro, ya que desde que se produjo la independencia de Ucrania, Rusia pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base. Pero desde que Crimea se anexó con Rusia, Putin ya no seguirá pagando a Ucrania. Un mes después, fuerzas prorrusas tomaron otras localidades en la zona del este de Ucrania, en donde se realizaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Fue tan fuerte el impulso prorruso en esa región conocida como el Donbass. Las regiones de Donetsk y Luhansk son controladas desde entonces por los separatistas prorrusos. Vladimir Putin reconoció el 21 de febrero a ambas como repúblicas independientes, aunque hasta el día de hoy ambas siguen sin ser reconocidas internacionalmente. Desde que inició la guerra del Donbass entre ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN acusó a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, algo que Putin niega obviamente. Y desde entonces, las negociaciones de paz, como el Protocolo de Minsk o el Acuerdo de Minsk II, no han logrado alcanzar una solución ante la situación de dichos países. A pesar de que Alemania, Francia, Ucrania, Rusia, representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y representantes de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk han sido partícipes de estas conversaciones, el conflicto sigue devastando al este de Ucrania y dejando miles de fallecidos. También se estima que más de 1,5 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus casas durante este tiempo. Y eso no es todo, casi 300 personas que estuvieron en el avión de Malaysia Airlines fueron víctimas de un hecho insólito, pues el avión fue derribado el 17 de julio de 2014 por un misil de fabricación rusa, y ningún bando se hizo responsable de lo sucedido. Esta riña va mucho más allá, pues Rusia y Ucrania comparten lazos históricos, étnicos y culturales, pues en las regiones en donde se realizan los conflictos, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano, y por eso Putin quiere la anexión de estas regiones ucranianas a su país. Por otro lado, la Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado a nivel militar y estratégico, pues se encuentra justo a las fronteras de Rusia, y eso es lo que quiere evitar Putin. Y también quiere evitar que la OTAN extienda sus influencias a países de Europa del Este y Asia Central. En abril del 2019 seguían los conflictos, así que Europa, que obviamente está interesado por Ucrania, impone sanciones a Rusia y reclama la paz. Pero no tuvieron éxito, no pudieron ser capaces de frenar el conflicto. En abril del 2021, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cansado por la guerra, pide acelerar el ingreso en la OTAN para provocar miedo en Putin y terminar la guerra en el este de su país, con el apoyo de dicha asociación. Pero nuevamente Putin vuelve a demostrar su desacuerdo ante tal alianza. En noviembre del 2021, Rusia ya había aumentado la movilización de sus tropas en su frontera con Ucrania. La OTAN lo advirtió en una conferencia que realizó el secretario general de la OTAN, pues vieron una concentración inusual de fuerzas militares rusas.
y vieron que Rusia había demostrado su intención de usarlo contra Ucrania, Georgia. Y aunque parezca mentira, Putin alegó que Occidente estaba siendo alarmista y negó pretender llevar a cabo una invasión. Pero como ya les dije anteriormente, Putin seguía insistiendo que el acercamiento entre la OTAN y Ucrania era una amenaza para su país. A inicios de diciembre, Putin dijo que Rusia tiene una política exterior de paz, pero tiene el derecho de defender su país. La infraestructura de la OTAN se ha estado acercando inevitablemente a nuestras fronteras. Ahora vemos un sistema de defensa de misiles en Polonia y Rumanía. Tenemos todas las razones para creer que lo mismo pasará si Ucrania es admitida en la OTAN. En enero del 2022, Rusia llevaba a cabo ejercicios militares junto a Bielorrusia, país aliado a Rusia que también es fronterizo con Ucrania, y Putin enviaba tanques y aviones a la República de Bielorrusia. Hasta ese entonces la invasión parecía cada vez más cerca. Los acercamientos diplomáticos entre Estados Unidos, Europa, Ucrania y Rusia se pusieron aún más intensas. Cada vez que se reunían no obtenían resultados, no podían llegar a un acuerdo. Pero aún así, en defensa, Occidente amenazaba con duras sanciones a Moscú si se atrevía a atacar a Ucrania. Sin embargo, Putin reiteraba que sus preocupaciones de seguridad no estaban siendo tomadas en cuenta. El 21 de enero se reunieron en Ginebra, Estados Unidos y en Rusia para nuevamente llegar a un acuerdo, pero no resolvieron nada. El cruce de palabras entre Rusia y Occidente subió de tono en las semanas siguientes, por parte de Occidente, amenazándolo con fuertes sanciones, y por parte de Rusia, amenazas para que nadie se metiera en su problema con Ucrania, o tendrían consecuencias graves. Pero además, la industria energética también es clave para entender más esta disputa, pues Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania, Nord Stream 2. Sin embargo, el día 22 de febrero, Alemania bloqueó el proyecto y actualmente aún se encuentra bloqueado. Además, la Unión Europea temían de que Rusia pueda utilizar este gasoducto para presionar a Ucrania, ya que la mayor parte del gas que llega a Europa lo realiza a través de Ucrania. Pero con la apertura de Nord Stream 2, Rusia podría llegar todo el gas directamente a Alemania. Pero como consecuencia, este proyecto privaría a Ucrania del ingreso de alrededor de $2.000 millones al año. Y según el presidente ucraniano, este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin. Sin embargo, el bloqueo de Nord Stream 2 no es solo perjudicial para Rusia, sino también para Europa, que necesita el gas ruso y es la razón por la cual sus precios se han disparado. El 18 de febrero, el Washington Post difundió imágenes satelitales sobre el incremento de la presencia rusa en la frontera con Ucrania. Estados Unidos estimaba hasta 175.000 tropas. Rusia no negó la movilización. Por otro lado, los líderes prorrusos dijeron que Ucrania había aumentado los bombardeos y solicitaron ayuda al Kremlin, y la respuesta de Putin no se hizo esperar. El 24 de febrero, Putin anunció el inicio de las operaciones militares, con pretexto de que solo estaba defendiendo su país. Rusia comenzó su ataque a Ucrania, y Occidente no tardó en calificar la operación militar especial ordenada por Rusia en Ucrania como las horas más oscuras para Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.